A ver, la metformina es un fármaco muy útil en el tratamiento de la diabetes. Si usted lo utiliza, debe conocer cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. A ver, se indica especialmente, miren, no correcta, buscan la no correcta. Se indica especialmente en diabéticos tipo 2 obesos. Especialmente sí, ¿no? Se usa en todos, especialmente en las personas con obesidad. Puede producir trastornos o molestias gastrointestinales. De hecho, ese es su principal efecto adverso. El riesgo de hipoglucemia secundaria es excepcional. También eso es cierto. La acidosis láctica es excepcional. También eso es cierto. ¿Lo puede utilizar en pacientes con hepatopatías activas? No. Esta es una contraindicación para el uso de metformina. ¿Con qué objetivo prescribiría una glitazona a un paciente con diabetes? A ver. Para aumentar la secreción pancreática de insulina. ¿Qué fármacos hacen esto? Sulfonilureas, ¿no? Secretagogos. Muy bien. Como un diurético adyuvante a un ECA, a un inhibidor ECA, en un diabetes, no es un diurético. Para aumentar la glucogenólisis hepática, es decir, la destrucción de glucógeno en el hígado, es decir, la producción hepática de glucosa, no, todo lo contrario, ustedes quieren disminuir la producción hepática de glucosa. Como vasodilatador, para que mejore el flujo de sangre por la vasa nervorum en casos de neuropatía, no sirve para neuropatía. ¿Para qué sirve? Mejora la sensibilidad periférica a la insulina. ¿Okay? Sirve para mejorar la sensibilidad periférica de la insulina. Los dos grupos de fármacos que actúan en la sensibilidad de la insulina son las biguanidas, que es la metformina, y las glitazonas, que es la pioglitazona. Su respuesta es la B. Muy bien. Un paciente de 12 años con aumento de sed, con micción frecuente y pérdida de peso durante las últimas 3 semanas, en las últimas 24 horas está letárgico, su sodio está en 147, el potasio en 5.4 y el bicarbonato de 6, su bicarbonato está bajo, está menos de 10, ¿ya? Su potasio está algo elevado, tiene una glucosa elevada, 536, y la urea está un poquito alta, 54, creatinina está elevada en 2 y su pH está disminuido, 7.8. La cetonuria, es decir, cuerpos cetónicos en orina, están presentes. ¿Cómo se debe iniciar el tratamiento en este paciente? A ver. Inicio, ¿ah? A ver, ¿se usa bicarbonato? Para comenzar. ¿Por qué no? Porque su pH es más de 7. Entonces las alternativas que tienen bicarbonato, no. A ver. Durante la primera hora se debe infundir salino isotónico, ¿ya? Isotónico, no hipotónico. Acá ven, entonces borran ya las alternativas de hipotónico. A ver, entonces se quedan con 2. Hidratación con salino isotónico y perfusión de insulina intravenosa. Hidratación de salino isotónico y perfusión de insulina intravenosa y bicarbonato. ¿Cuál es su clave? La B, ¿ya? Hidratación con salino isotónico y perfusión endovenosa de insulina. Se usa el bicarbonato cuando el pH está menos de 7, cuando tenga una buena hidratación. A ver, ¿cuál de los siguientes fármacos está contraindicado durante el embarazo de la mujer diabética? A ver, hierro toman todas las gestantes, ¿no? Insulina de acción rápida, las insulinas son parte del tratamiento de diabetes. Insulina de acción intermedia, también, las insulinas son parte del tratamiento de diabetes. El calcio lo toman algunas gestantes, ¿no? Sulfonilureas, eso no se usa porque le pasa la barrera hematoplacentaria, llega por la placenta del bebé y le puede causar hipoglucemia. La respuesta es la E. El porcentaje de hemoglobina glucosilada, si se determina correctamente, ofrece una estimación del control diabético aproximadamente durante, ¿cuánto es? 3 meses, ¿ya? 3 meses en promedio.
8. En el tratamiento de la diabetes tipo 2 con metformina se espera encontrar, se espera encontrar, ¿no? Estamos buscando lo correcto. Asociación frecuente con acidosis láctica, no, porque esa complicación es excepcional. Incremento en la absorción de glucosa intestinal no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Lo que hace es disminuir la producción hepática de glucosa. Liberación de insulina en el páncreas, no, eso hacen los secretagogos. Mejora las condiciones clínicas del paciente con nefropatía. De hecho, las personas con nefropatía no deberían usar metformina. Inhibe la producción hepática de glucosa al inhibir la gluconeogénesis. Esa es su respuesta. ¿Ok? La E. Un efecto indeseable producido por la insulina puede ser, ¿cuál es? Lipodistrofia, ¿no? Lipodistrofia en las zonas de inyección. Alopecia, depresión medular, ictericia nuclear, síndrome de Fanconi, no tienen nada que ver. La insulina produce 3 cosas principalmente. 1, la principal es ganancia de peso. 2, edemas. Y 3, lipodistrofia. Pero actualmente la lipodistrofia es extremadamente rara. Eso ocurría en las insulinas que se usaban antes, la insulina bovina, la insulina del chancho o de la vaca, la insulina porcina y bovina. Y esas insulinas, al ocasionar una reacción alérgica, porque no es la misma insulina del ser humano, entonces podrían causar esas reacciones tipo lipodistrofia. Con las actuales, salvo que la persona se esté inyectando mal, se esté inyectando demasiado profundamente, no le debería causar lipodistrofia. 10. La deshidratación de los pacientes con diabetes descompensada se debe a, ¿cómo era? ¿Por qué aparecía poliuria? ¿Por qué hay poliuria en las personas con diabetes? Por diuresis osmótica, ¿ya? Hay más concentración de glucosa en la orina, ¿ya? Y eso ocasiona diuresis osmótica. Por eso, la deshidratación de los pacientes con diabetes mellitus descompensada se debe a diuresis osmótica. No es disminución de la antidiurética, no es que la persona esté ingiriendo menos líquidos. De hecho, un síntoma es polidipsia, ¿no? La persona tiende a tomar más agua. Aumenta la filtración glomerular. Esto en un contexto, en otro contexto, si estuviéramos acá con nefrólogos, si estuviéramos acá en una clase de nefrología, hay el inicio del daño en diabetes es con un aumento de filtración glomerular, pero eso no nos interesa en este momento. Disminución de la osmolaridad plasmática, todo lo contrario, aumenta la osmolaridad plasmática, ¿ya? Su respuesta es la C, diuresis osmótica. ¿Qué modificación recomendaría en el tratamiento de un paciente diabético tratado con insulina cristalina antes del desayuno y comida y con insulina NPH antes de la cena si presentase hipoglucemias repetidas en la mañana? A ver. ¿Para qué servían esa insulina cristalina? Son insulinas prandiales, ¿no? Para la comida. En cambio, la insulina NPH, ¿para qué sirve? Para la glucosa de la mañana. Entonces, si una persona le colocamos insulina NPH en la noche, ¿ya? Y presenta hipoglucemias en la mañana, al amanecer, ¿cuál de las dos insulinas tenemos que bajar? La NPH. Muy bien. Disminuir la dosis de insulina NPH antes de la cena. ¿Ok? Esa es su clave. Si disminuimos la cantidad de insulina cristalina antes de las comidas, lo que vamos a hacer es aumentar su glucosa postprandial. Aumentar las calorías de ingesta en el desayuno, no. Ya tiene hipoglucemia. Adelantar la hora del desayuno tampoco. Casi todos los pacientes con diabetes que necesitan insulina, lo mejor es que sigan su control y se modifique el tratamiento basándose en, a ver, esta pregunta tiene que ver con el autocontrol. ¿Ya? Casi todos los pacientes con diabetes que necesitan insulina, lo mejor es que sigan su control, autocontrol, y se modifique el tratamiento basándose en mediciones repetidas de glucosuria y cetonuria. No, cetonuria es una complicación extrema, eso no se presenta cada rato. La medición de glucosa capilar hecha por sí mismos a lo largo del día, esa es la clave. Ese es el automonitoreo. La persona sabe cuánto tiene al amanecer,
cuánto tiene cuando almuerza, cuánto tiene antes de su almuerzo, cuánto tiene después de su almuerzo, cuánto tiene antes de acostarse. Y más o menos con eso vamos a vigilar cómo van nuestras insulinas. ¿Que una enfermera les mida? No, la persona tiene que hacerlo, salvo que la persona sea discapacitada. Los valores de hemoglobina glucosilada que se hacen una vez al mes, no, se hacen cada 3 meses. Determinaciones repetidas una vez cada 2 meses, de glucemia, colesterol, triglicéridos, no, mucho tiempo, 2 meses. Pues la diabetes produce hiperlipidemias severas, eso sí es cierto, pero no se hace cada 2 meses. Su clave es la B. El índice más apropiado para el control metabólico de la diabetes mellitus en la actualidad es la hemoglobina glucosilada, ¿ya? Pero la hemoglobina glucosilada ahorita está en controversia, ¿ya? Porque hay etnias que tienen menor glucosilación en la hemoglobina, hay enfermedades en las cuales se glucosila menos la hemoglobina, hay enfermedades, anemia por ejemplo, en las cuales tenemos menos hemoglobina. Entonces todavía está en veremos. Hay otras sustancias, la fructosamina o la albúmina que se pega a la glucosa, que son candidatos actualmente como para el control metabólico de diabetes. En la actualidad, hemoglobina glucosilada. La forma más habitual de neuropatía por diabetes es, ¿cuál era? La polineuropatía simétrica distal, si le quieren poner apellido. Polineuropatía simétrica distal. Esa es la más común. Todas son formas. La miotrofia es porque es una consecuencia de la neuropatía, no es un tipo de neuropatía. En la cetoacidosis diabética es habitual encontrar los siguientes datos, excepto, las personas con cetoacidosis por diabetes pueden tener leucocitosis, ¿ya? Porque están hemoconcentrados, porque están deshidratados. Pueden tener hiponatremia, es principalmente porque el azúcar muy elevado, glucosa muy elevado, hace que disminuya el nivel de sodio. De hecho, hay una fórmula de corrección del sodio con respecto a la glucosa. Hipertrigliceridemia, obviamente, ¿no? Si es un cuadro de diabetes descompensada, vamos a tener triglicéridos elevados. Acidosis con anion gap normal, ¿eso hay? Anion gap elevado, el anion gap debe estar elevado, más de 10 por lo menos. Hiperazoemia, ¿no? Eso puede ocurrir por deshidratación, por hipovolemia. Hiperazoemia prerrenal. Su respuesta es la D. Las biguanidas o metformina ejercen su efecto antidiabético mediante, aumentan la actividad quinasa de receptor de insulina. No tiene que ver con el receptor de insulina. Inhiben la gluconeogénesis, eso sí, impide la producción hepática de glucosa. Aumenta el número de receptores de insulina, tampoco, eso no hace. Estimula la liberación de insulina en células beta. ¿Qué fármacos hacen eso? Sulfonilureas, secretagogos de insulina. ¿Aumenta la utilización de glucosa por el shunt de las pentosas? No, para nada. Entonces, las biguanidas ejercen su efecto antidiabético por inhibir la gluconeogénesis. Respuesta B. En las dietas de los pacientes diabéticos se debe aconsejar fundamentalmente, mantener los hidratos de carbono, carbohidratos de absorción rápida y suprimir los de absorción lenta. No, todo lo contrario. Queremos los de absorción rápida. Por ejemplo, el azúcar no los consuma la persona, y más bien lo de absorción lenta. Por ejemplo, las frutas y las verduras, que tienen mucho almidón. Restringir tanto los hidratos de carbono, no, ambos no tampoco. Reducir los hidratos de carbono de absorción rápida y mantener los de absorción lenta. Esto sí puede ser. Suprimir los alimentos con alto contenido en sacarosa y glucosa y restringir los alimentos ricos en fibra. No, las personas deben comer más fibra porque aquí tienen almidón y celulosa. Utilizar alimentos especiales para diabéticos. No, eso no es. Su clave es la B. La C. Reducir los hidratos de carbono de absorción rápida y mantenerlos de absorción lenta. Otro hidrato de carbono de absorción rápida es el pan. ¿Ah? Porque el pan acá en Lima es hecho de harina refinada.
Entonces, mientras más pequeña, mientras más ha sido refinado el trigo, es más fácil de que se absorba, ¿ya? Por eso es que los panes que recomiendan son esos panes serranitos, ¿no? Que son de trigo molido. Respecto a diabetes tipo 2, no es cierto que al inicio presenta niveles de insulina plasmática reducidos o ausentes. Al inicio están reducidos, pero no ausentes. La forma de inicio, a ver, buscamos la que no es cierta. Al inicio, pues está reducidos o ausentes. Bueno, salvo que tenga una complicación severa que detiene la secreción de insulina. La forma de inicio es gradual, eso sí es cierto. Los enfermos suelen presentar el hábito constitucional obeso. Claro, el 90% tienen obesidad. Edad de inicio es por encima de los 40 años. El glucagón plasmático está elevado en las personas con diabetes 2, sí está elevado. Por eso al inicio presentan niveles de plasmático reducidos, sí, pero no ausentes. ¿Ok? No ausentes, sí. Las personas con diabetes 2 tienen insulina en menor cantidad. De hecho, el cuerpo tiene resistencia a esta insulina. Si estuvieran ausentes, ¿qué sería? Diabetes tipo 1 o diabetes LADA. Una de las siguientes endocrinopatías no es causa de diabetes secundaria. A ver, acromegalia sí es, feocromocitoma sí es, síndrome de Cushing sí es, aldosteronoma sí es, hipoparatiroidismo no es, porque esto es una enfermedad autoinmune. ¿Sabes la? En la patogenia de la diabetes tipo 1, ¿no es cierto que? A ver, los HLA, DR3 y DR4 se encuentran en la mayoría de los enfermos. Eso es cierto. La tasa de concordancia en gemelos monocigóticos es del 100%. Esto es falso, ¿ya? Depende del ambiente. Ya les dije, no solamente genética. Hay algo en el medio ambiente. ¿Qué tal si a los gemelos los separaron? A uno lo mandaron al África, donde hay mucho calor, mucha exposición al sol, y sí fabricó vitamina D. Entonces la posibilidad de tener diabetes 1 va a ser menor. ¿Qué tal si uno de los gemelos lo mandaron con otra familia y le dieron exclusivamente leche artificial? Puede tener más diabetes. En cambio, el otro, que fue alimentado por la mamá, por la leche materna, tiene menor riesgo de diabetes 1. La presencia de diabetes 2, tipo 2, en ambos padres, en los dos padres, aumenta el riesgo de diabetes tipo 1 en la descendencia. Esto es cierto. No exclusivamente diabetes tipo 1, pero sí diabetes con dependencia en insulina, con necesidad, con requerimiento de insulina. Se ha implicado virus y ciertos alimentos como agentes causales. Eso también es cierto. Y coexiste frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes endocrinas, como son hipertiroidismo, hipotiroidismo. Eso también se ve. Su clave es la B. En la tasa de concordancia en gemelos no es del 100%. No solamente es la genética, también hay algo en el medio ambiente. A ver, si uno de los dos gemelos se infectó o no con un virus. Cuando un enfermo presenta intolerancia a la Cuando un enfermo presenta intolerancia a la glucosa, ¿es falso que? A ver, tiene un riesgo incrementado de desarrollar daño microvascular o microangiopatía. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ustedes están buscando, tienen un riesgo incrementado de desarrollar microangiopatía? No. Intolerancia a la glucosa está asociado a enfermedad macrovascular, macroangiopatía, enfermedad coronaria. Esta es falsa. ¿Se le puede dar o puede iniciar tratamiento con metformina? Sí, de hecho, algunos médicos indicamos eso. Un 50% de estos enfermos desarrollarán diabetes, es cierto. Debe repetirse una sobrecarga oral con glucosa periódicamente, también es correcto. Existe una mayor probabilidad de que presente hipertensión arterial, también es correcto, por resistencia a la insulina. Su clave es la A. Bien, el comienzo del efecto de la insulina NPH en diabéticos aparece a las, 4 horas no es, 1 hora no es, 30 minutos no es, 8 horas tampoco, 2.5, debe ser entre 2 a 3 horas, más o menos, 2.5. En el síndrome A de resistencia a la insulina. Este es un síndrome de resistencia a la insulina autoinmune. Hay autoanticuerpos que están ocupando el espacio, el receptor de insulina. ¿Ya?
están ocupando receptores y lo inactivan. Y eso causa una diabetes severa. Y son personas que usan, ya les digo, yo vi un solo caso en el residentado, esta persona usaba 300 unidades por la mañana, 300 por la tarde, 300 por la noche. A las comidas se ponía también aparte 100, 200, utilizaba como 1500 unidades de insulina al día y no se controlaba, tenía el azúcar en 400, en 500. Un caso terrible, ¿ya? Y suele afectar a mujeres jóvenes de talla alta, eso es cierto, ¿ya? Hay tendencia al hirsutismo, hay anomalías del aparato reproductor tipo poliquitosis ovárica por la resistencia a la insulina y hay resistencia por ausencia o disfunción del receptor, ¿ya? Lo que no es frecuente es que se asocie a otras enfermedades autoinmunes, ¿ya? Porque su problema es por ausencia o disfunción del receptor de insulina. En relación a la diabetes gestacional, no es correcto que se suele tratar con antidiabéticos orales. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Con qué tratamos? ¿Con alimentos o con insulina? ¿Ok? Entonces, se suele tratar con... Eso es falso. Entonces están buscando la que no es correcta. Después del parto, la gestante debe ser reclasificada, sí. ¿En cuánto tiempo? Si les preguntan por eso, 6 semanas. Mínimo 6 semanas tienen que esperar para tomarle una nueva prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Ok? 6 semanas, por lo menos. Un 30 a 40% desarrollarán diabetes a los 5 a 10 años. Eso es correcto, ya que la diabetes gestacional es un factor de riesgo para tener diabetes tipo 2. Riesgo aumentado de mortalidad fetal, eso también es cierto. Y se produce habitualmente entre las semanas, en el segundo o tercer trimestre del embarazo. ¿Ok? Su clave es la hiperglucemia en las primeras horas de la mañana, debida a secreción nocturna de GH. Hiperglucemia en las primeras horas de la mañana, debida a secreción nocturna de GH durante el sueño, que se corrige aumentando la dosis de insulina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Somoyi? El efecto del alba, ¿ya? El efecto Somoyi es hipoglucemia nocturna, que aumenta la cantidad tanto de GH, cortisol, adrenalina, y nos hace amanecer con hiperglucemia. El efecto del alba es la secreción nocturna de GH, y la persona aumenta su glucosa en la mañana, y eso se corrige aumentando la dosis de insulina en la noche. Se le llama fenómeno del alba. El fenómeno Somoyi es por hipoglucemia. El tratamiento con insulina en infusión continua a 6 unidades por hora en la cetoacidosis diabética debe hacerse hasta... A ver, aquí le están preguntando cuáles son los criterios de resolución de cetoacidosis. ¿Qué debe haber para haber controlado la cetoacidosis? ¿Qué ya no debe haber, mejor dicho? Ya no debe haber acidosis metabólica. ¿Okay? Una vez que el pH sube más de 7.3, una vez que el bicarbonato está por encima de 15 o 18, ahí está corregida la cetoacidosis por diabetes. ¿Okay? Entonces se hace hasta que se corrija la acidosis. También cuando su glucosa está por debajo de 250. Pero obviamente ahí tienen que ponerle muchísimo cuidado. ¿Qué tal si su glucosa está en 200, pero sigue con pH bajo? pH 7, sigue con bicarbonato bajo. Todavía no han corregido bien la cetoacidosis. Muy bien. Su clave está bien. Entonces, se debe realizar infusión de insulina continua hasta el criterio de resolución, que es corregir la acidosis metabólica. De los siguientes fármacos, ¿cuál pertenece a la familia de los inhibidores DPP4? A ver, este es fácil. La metformina, ¿qué familia es? Biguanidas. Glibenclamida, ¿qué familia es? Sulfonilureas. Exenatide, ¿qué familia es? Análogos de GLP-1. O sea, glitazonas, ¿no? Pioglitazona. Entonces, por descarte, sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y linagliptina son los 4 fármacos de este grupo que hay en el Perú. Sitagliptina, su nombre comercial es Januvia, por si acaso.
La medida más urgente en el tratamiento del coma hiperosmolar, ¿cuál es? ¿Cuál es lo más urgente? Yo tengo una persona que tiene un coma hiperosmolar. ¿Cuál es lo más urgente que debo hacer? ¿Qué era? ¿Administración de qué? De líquidos. Eso es lo más urgente. No es la insulina, porque la insulina ¿de qué depende? Del nivel de potasio. Porque ¿qué tal si esta persona está en coma y tiene el potasio bajo? Y yo le pongo insulina, lo voy a llevar al más allá. Administración de líquidos. De hecho, eso es lo primero que se hace. El enfermo con diabetes que en el curso de una cetoacidosis diabética presenta tumefacción dolorosa periorbitaria y perinasal con secreciones nasales sanguinolentas, el tratamiento de elección es, miren, es una persona con diabetes mal controlada y que está con una complicación severa de la diabetes, cetoacidosis, y además presenta un cuadro de una infección severa, tumefacción dolorosa periorbitaria y perinasal con secreción nasal sanguinolenta. ¿Cómo se llama este cuadro? Mucormicosis. Y la mucormicosis se trata con debridación quirúrgica y con anfotericin B. Pero esta enfermedad es generalmente fatal. Es muy severa esta enfermedad. En la cetoacidosis por diabetes es cierto que, la presencia de leucocitosis implica la existencia de infección agregada. ¿Eso es cierto? Hay leucocitosis normalmente. ¿Por qué? Ya les dije hace un rato, por hemoconcentración. Estas personas están deshidratadas. Entonces su volumen plasmático está disminuido, entonces eso les hace aparecer leucocitosis, de por sí solas, sin tener infección necesariamente. ¿Es la complicación metabólica aguda más frecuente en la diabetes 2? No, es más frecuente en la diabetes 1, supuestamente. ¿Debe administrarse un bolo inicial de insulina subcutánea? No. En cetoacidosis, ¿qué debemos hacer? Debe ser el tratamiento endovenoso. ¿Puede aparecer disminución de bicarbonato? Claro, esa es una de las características de la cetoacidosis por diabetes. ¿La hiponatremia es un signo de mal pronóstico? No. Normalmente hay hiponatremia. Ya les dije, porque según el nivel de glucosa disminuye el nivel de sodio. De hecho, hay una fórmula para corregir el sodio con respecto a la glucosa. ¿No? Si les quedó claro, su clave es la D. En un paciente diabético, la aparición en la superficie anterior de las piernas de placas con una zona amarillenta central que está rodeado de un halo marrón es sugerente de... Esto no lo hemos visto, ¿no? Esto se llama necrobiosis lipoídica. Aquí lo tienen. Ya es una enfermedad de la piel que tiene placas de color amarillento con un centro atrófico que presentan en la superficie pequeños vasos sanguíneos visibles, telangiectasias. Los bordes adoptan un color violáceo. Estas lesiones pueden ser únicas o múltiples, como en este caso, ¿no? Vemos varias lesiones. Y aparecen en cualquier parte del cuerpo, aunque son más frecuentes en las extremidades inferiores. Se puede asociar no solamente a diabetes, sino también a ER, a lupus, a enfermedad de Crohn, a tiroiditis, a linfomas. Entonces, este cuadro es sugerente de necrobiosis lipoídica diabética. Ya estamos terminando. La mortalidad asociada al coma hiperosmolar es de, ¿cuánto era? 11%, ¿ya? 11%. Y de cetoacidosis, 3 a 5% más o menos, ¿ya? Entonces acá su clave es la A, 10%. Entre las siguientes patologías, ¿cuál no es una microangiopatía producida por diabetes? ¿Cuál no es un daño microvascular? ¿Cuál no era? ¿Neuropatía? Sí es. ¿Daño en retina? Sí es. ¿Nefropatía? Sí es. ¿Todas son? No, hay una que no es. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad macrovascular o una complicación macrovascular o macroangiopática. Entre las patologías frecuentemente asociadas a la diabetes no se encuentra, ¿cuál no se encuentra? ¿Cuál no es típico? La mucormicosis sí puede aparecer en diabetes, sobre todo en diabetes con muy mal control. La colecistitis enfisematosa también aparece. La otitis externa maligna también aparece. La pielonefritis enfisematosa también aparece.
El síndrome nefrítico no es típico de diabetes, más bien el síndrome nefrótico, ¿ya? Porque nos causa proteinuria. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la pioglitazona? A ver, ¿cuál era? ¿Quién se une a receptores SUR? ¿Qué receptor SUR? El receptor de sulfonilureas. A ver, ¿quiénes se unen? Las sulfonilureas en la célula beta, ¿ya? Por eso ocasionan secreción de insulina, secretagogos. ¿Quiénes inhiben TPP4? Las incretinas, ¿no? Inhibidores de TPP4, tipo incretinas. Inhiben el transportador sodio y glucosa, los fármacos como canagliflozin, dapagliflozin. Se unen a la porción beta de receptor de insulina, no hay ningún fármaco que haga esto, ¿ya? Entonces su clave es la D, estimula los receptores nucleares PPAR gamma. Paciente varón de 42 años, con peso de 109 kilos, IMC 39, presenta pérdida de peso de 30 kilos, poliuria, polidipsia, dolor intenso en las extremidades inferiores, que aumenta con el roce de la ropa, alodinia, neuropatía aguda, dolorosa, con alodinia. ¿Cuál es la primera elección a tomar para disminuir los síntomas de neuropatía? A ver, ¿qué hacemos con este paciente? De hecho, metformina, gabapentina, atorvastatina, todos insulina. El tratamiento más efectivo en una persona, miren, es una diabetes completamente sintomática, ¿ya? Está perdiendo peso, está con mucha poliuria, polidipsia y tiene neuropatía severa, aguda. Entonces lo que hay que hacer es usar insulina en esta persona. La clave es la prediabetes. A ver, ¿qué es prediabetes? ¿Qué era prediabetes? Glucosa normal en ayunas, ¿cuánto es? Hasta 100, 70, 100. Diabetes con glucosa en ayunas, ¿cuánto es? Mayor de 126 por 2 veces, ¿ya? ¿Cuándo es tolerancia a la glucosa? ¿Cuándo es que sea mayor a 200? Cuando hay diabetes, no prediabetes, ¿ya? Cosa al azar, 200, con síntomas se le llama diabetes. Hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, ¿cómo se llama? Prediabetes. Acá sí se le llama prediabetes, ¿ya? Porque más del 6.5% es diabetes y menor es normal. Una glucosa basal más de 140 no nos dice nada. Una glucosa postprandial que sea menor de 140 es normal. Y glucosa más de 126 es diabetes, si se lo repetimos y sale igualito. Su respuesta es la C. ¿Sí quedó claro, no? Muy bien. El principal efecto colateral de las sulfonilureas, ¿cuál era? ¿Cuál es el principal efecto adverso de la glibenclamida, por ejemplo? Sulfonilureas, hipoglucemia. Ese es el principal efecto. También otro efecto adverso es la ganancia de peso. Muy bien. Clave E. En la fisiopatología de la diabetes 2 se encuentran las siguientes componentes, excepto, a ver, ¿cuáles eran? Aumento de la acción de BP4, sí, eso existe, por eso hay un menor efecto incretina. Disminución en la secreción de insulina, también ocurre eso. Aumento de la secreción de glucagón, también ocurre eso en diabetes 2. Aumento de la gluconeogénesis, de la producción hepática de glucosa, también ocurre eso. Disminución de los canales de los canales que transportan sodio y glucosa en el riñón. ¿Eso ocurre? ¿Disminución? No, hay un aumento. Hay un aumento en la reabsorción de sodio y glucosa a nivel del riñón. Su respuesta es la E. Está contraindicado utilizar metformina en el ovario poliquístico se usa la metformina para mejorar la ovulación. En la obesidad también algunas personas lo utilizan. En el hiperinsulinismo también se utiliza. En el hipotiroidismo no tiene nada que ver con la metformina. En cambio, sí está contraindicado en insuficiencia renal severa, sobre todo si la creatinina es mayor de 1.6 en varones, 1.4 en mujeres. Bien, las tres últimas. Una mujer de 36 años con diabetes reporta que no ha tenido su último periodo menstrual. Su HCG en orina confirma que está embarazada, ¿ya? Su diabetes está siendo tratada con glibenclamida 2 veces al día.
Su hemoglobina glucosilada más reciente es de 8.2. ¿Qué deberíamos hacer con esta paciente? ¿Ella debe continuar glibenclamida? No, no se usa en la gestación. ¿Incrementar la dosis de glibenclamida? No, no se debe hacer eso. ¿Añadir metformina? No. ¿Suspender glibenclamida e iniciar insulina? Exactamente, esa es su dosis. ¿Cambiar glibenclamida por metformina? No, tampoco. D. Su clave es la D. La penúltima, todas las siguientes son importantes al momento de escoger una sulfonilurea, excepto riesgo de hipoglucemia es importante, ¿no? A la hora de escoger el tratamiento de sulfonilureas. ¿Función hepática y renal? Claro, tenemos que ver cómo anda el riñón, porque si el riñón está enfermito, va a tener más posibilidad de tener hipoglucemia. ¿Riesgo potencial de enfermedad cardiovascular? No, no se ha demostrado completamente esto. ¿Posibilidad de ganar peso? Sí, eso nos ocasiona. Excepto entonces riesgo potencial de enfermedad cardiovascular. Una adolescente latina de 14 años, miren esta edad, 14 años, va a presentar poliuria, no tiene disuria ni leucorrea. Su peso es de 85 kilos y talla 1,65, está obesa. El examen físico es normal, excepto porque tiene hiperpigmentación significativa en el cuello y las axilas. ¿Cómo se llama esto? Acantosis nígrica. Su glucosa basal es 215 y tiene un lapsus en orina de glucosa 2 cruces. Su diagnóstico más probable es... ¿Cuál es el diagnóstico de esa persona? Bueno, no es Cushing, ¿no? No es infección urinaria tampoco. ¿Puede ser diabetes MODY? Vamos a ver. ¿Puede ser diabetes 1? ¿De qué se caracteriza la diabetes 1? Sí, se da en adolescentes, en niños. ¿De qué se caracteriza? Por ser delgadito. Esta persona es obesa. Ahora, ¿de qué se caracteriza la diabetes 2? De resistencia a la insulina. Y una evidencia de resistencia a la insulina es la acantosis nígrica. Esta persona tiene diabetes 2. ¿Ok? La edad no interesa. Obviamente hay más prevalencia en mayores de 40 años. Actualmente yo tengo 6, 7 pacientes de chicos entre 10 a 15 años, ¿eh? Y uno que va muy mal. Muy bien.